entrar otra vez a la carta de Romanos de hoy. Dentro de la historia de la iglesia, Romanos ha sido usado grandemente, especialmente en ciertos tiempos. Aún dentro de la historia de la iglesia que empezó en el día de Pentecostés, ahí en Jerusalén, cuando el Espíritu Santo vino sobre los hermanos, cuando el apóstol Pedro predicó, como está recordada ahí para nosotros en el libro de los Hechos. Entre la historia de la iglesia así, de nuestro Señor, había un evento también importantísimo que pasó aún después, ahí en el día 31 de octubre en el año 1517. Hace poco más que 500 años, 507 años aún, un día antes que el Día de Todos los Santos, un día que fue celebrado el 1 de noviembre, Martín Lutero clavó sus 95 tesis a la puerta de la iglesia en Wittenberg, Alemania. 95 quejas realmente, quejas en contra de la iglesia católica con su centro de poder creciendo ahí en Roma. Fue una práctica normal para iniciar un debate, para iniciar una discusión sobre nuevas ideas. Podemos decir que era su forma de usar las redes sociales en aquellos tiempos. Su idea fue levantar una discusión y tratar de reformar, o sea, mejorar la iglesia romana, pero no funcionó así. Y lo que pasó entre los años luego después es conocido como la gran reforma de la iglesia. Más que una reforma de la iglesia que llegó de ser después la iglesia católica romana, fue una protesta que resultó en lo que es conocida como ahora la iglesia protestante, que consiste en las iglesias evangélicas, por lo menos los que dedican a las doctrinas bíblicas y evangélicas. Y el enfoque central de la reforma fue un nuevo descubrimiento, o por lo menos un nuevo énfasis en el evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Y fue un pasaje central que usó Dios en la vida de Martín Lutero. Entonces eso es donde quiero dar el enfoque este domingo. El pasaje que fue usado en la vida de Martín Lutero en aquellos tiempos, que aún fue usado por Dios en la vida de él para mejorar y cambiar la dirección de una iglesia que estaba desviando de la verdad. Fue nuestro Señor Jesucristo quien nos prometió en Mateo 16:18, edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Y fue por la autoridad de Cristo mismo que Él comisionó a todos los discípulos con la gran comisión. Lo que tenemos en el final de Mateo 28, Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yendo, predicando, evangelizando a los perdidos, bautizando a los nuevos creyentes y edificando con la enseñanza bíblica para que todos obedezcan su palabra. Yendo y haciendo más discípulos de Cristo, con el poder y la autoridad del mismo Señor, quien prometió a edificar su iglesia. Cristo les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Es Cristo quien prometió edificar su iglesia. Es su obra. Pero nos dio la tarea de predicar el evangelio, anunciar las buenas nuevas, las buenas noticias sobre Cristo.
Cristo edificará su iglesia, pero la manera en que Él quiere hacerla es por medio de la proclamación del Evangelio. Esperando que Cristo edificará su iglesia sin obedecerlo en evangelizar y hacer discípulos, no tiene lógica. Él nos mostró que Él va a edificar su iglesia, pero su manera es por medio de la predicación de su mensaje. En el libro de los Hechos, Lucas continuó escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo la historia de la iglesia primitiva después que haya escrito los eventos que pasaron entre los años de la vida de Jesucristo aquí en la tierra. Y tenemos en capítulo 1 de Hechos las últimas palabras de Cristo antes que su ascensión al cielo. Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en todo Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. La iglesia fue fundada en Jerusalén en el día de Pentecostés, en los días después que Cristo ascendió al cielo. Pedro predicó en el poder del Espíritu Santo y convicción vino sobre sus oidores. Predicó la necesidad del arrepentimiento de los pecados y la fe genuina en nuestro Señor Jesucristo, en su muerte, en su resurrección, el Evangelio. Y Cristo salvó muchos que creyeron en Él. El libro de los Hechos nos da la historia del progreso del Evangelio desde Jerusalén y Judea y Samaria y su movimiento hasta lo último de la tierra. Aquí estamos hoy día cumpliendo con el propósito, testificando de Cristo aquí en Sinaloa, México, alcanzando a los mayos y otros entre los pueblos, tal como los demás en las ciudades, con el mismo mensaje de Cristo, haciendo discípulos de Cristo a todas las naciones, predicando el Evangelio por todo el mundo a toda criatura. Es Cristo quien edificará su iglesia, pero Él usará nosotros, hermanos, como sus voceros en compartir su evangelio de la gracia de Dios. Como pastor misionero enviado para sembrar nuevas iglesias y como discípulos de Cristo enviados a cumplir la gran comisión de nuestro Señor, nunca tendremos mejor ejemplo después que Cristo que el apóstol Pablo. Como iglesia aquí hemos comisionado un equipo a plantar la Iglesia Bíblica Redención en Los Mochis. A plantar una nueva iglesia, pero plantando una nueva iglesia requiere más que el deseo a cumplir la gran comisión. Requiere fidelidad en el ministerio del evangelismo. Había una película hace años y nunca vi la película, parece que tiene que ver con béisbol, pero fue una frase citada de esta película que he escuchado personas aún usando a veces en el contexto de la edificación o la plantación de una nueva iglesia y que realmente no cabe dentro de lo que es la plantación de una iglesia. La frase fue así: si lo construya, van a venir. Y algunos tienen la idea, si pueden rentar un edificio y poner un letrero que dice iglesia, que la gente van a venir, porque ahí están, por fin el evangelio llegó y la gente que no conocen a Cristo van a venir porque ahí estamos. Esta no es la manera que Dios mandó a las personas a plantar iglesias. No vamos a anunciar, aquí estamos, y la gente van a venir corriendo. Tenemos que ir donde están ellos, porque ellos no conocen lo que ellos necesitan. Ellos están rechazando a Cristo, porque no conocen a Cristo. No han visto el Señor Jesucristo revelado por su palabra. No entiende que Él es irresistible, porque no han escuchado el mensaje. No, tenemos que ir a donde están ellos, las personas que no quieren escuchar, y predicar el evangelio a ellos, para que Dios use su palabra, para que el Espíritu de Dios dé convicción sobre ellos, mostrándoles
su necesidad de arrepentir de sus pecados y a confiar en Cristo Jesús, quien fue a la cruz del Calvario para dar su vida en rescate por muchos. Pablo fue muy fiel en sembrar muchas nuevas iglesias y predicar el evangelio para la gloria de Cristo en los primeros años después la fundación de la iglesia primitiva ahí en Jerusalén. El apóstol Pablo realmente tenía nada más que un solo mensaje. Sin importar dónde predicó ni a quién predicaba, el contenido de su mensaje fue esencialmente lo mismo, el evangelio de Jesucristo. 1 Corintios 15, 1 al 4 dice, ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué. Y no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Pablo nunca olvidó lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cristo murió por nuestros pecados. Y que Cristo fue sepultado mostrando que realmente murió para pagar la pena de nuestro pecado, que es la muerte. Y más, Cristo resucitó para mostrar su gran poder sobre el pecado y la pena del pecado. Y el apóstol predicó el mensaje a todos los que escucharon. Pablo se negó a que lo apartaran del evangelio. Por eso, Pablo podría decir a los corintios, lo que tenemos en capítulo 2, los primeros 2 versículos de 1 Corintios. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. La cruz del Calvario, el evangelio, fue central en las predicaciones de Pablo. No era simplemente uno de los mensajes de Pablo, sino era el mensaje que predicó Pablo. Pues también enseñó sobre muchas otras cosas bíblicas, pero en cualquier cosa que enseñara procedía y se relacionaba con la realidad básica de que Jesucristo murió de manera que los pecadores se reconciliaron con Dios y recibieron el perdón de Dios. En una de sus primeras cartas, Pablo defendió el evangelio verdadero en contra del evangelio falso que entraba a la iglesia de los Gálatas. Gálatas 1, empezando versículo 6, dice, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anátema, maldito sea. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario a lo que recibieron, sea anatema. Y los versículos 11 y 12 de Gálatas 1, pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí del hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Y ahora, hermanos, aquí tenemos la revelación cumplida de Jesucristo, la palabra de Cristo, la Biblia. Aún desde la cárcel, Pablo escribió a los filipenses con gozo. Filipenses 1, 12 al 14. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias que en que me he visto han redundado en mayor progreso del evangelio. De tal manera que mis presiones por causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás.
La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis presiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Y si iremos a su última carta, veremos que su mensaje y su motivo de vivir nunca cambiaron. Aún cercando su propio martirio, Pablo escribió a su discípulo y colaborador en Cristo, Timoteo. Segundo a Timoteo 1, empezando versículo 8. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dado en Cristo Jesús desde la eternidad y que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Para que este evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Tomando el tiempo de investigar sus cartas y todas las predicaciones de Pablo recordadas ahí en el libro de los Hechos, encontraremos lo mismo. El contenido de su mensaje era el Evangelio, y el motivo de vivir, sufrir y aún morir fue el Evangelio de la muerte, el sepulcro y la resurrección de Jesucristo. Como Cristo murió en nuestro lugar, y tal como el Evangelio fue tan prominente en la vida del ministerio de Pablo, quien por sus escritos fue usado por Dios aún a influenciar la gran reforma de la iglesia. Vale que nosotros tomamos ahora un enfoque nuevo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es común escuchar a las personas aún entre iglesias como nuestra decir que somos una iglesia reformada. Tenemos el Evangelio de la reforma. Pero si no estamos dispuestos a anunciar las buenas nuevas, no somos una iglesia reformada. Las iglesias de la reforma no solamente hablaron de la verdad del Evangelio entre ellos, pero fueron conocidos como iglesias que entraron al mundo anunciando el Evangelio. Las iglesias reformadas fueron iglesias que enviaron plantadores de iglesias, aún desde Ginebra a Brasil, mandaron misioneros. Fueron iglesias que no solamente hablaron en una manera poco arrogantes que somos los de la verdad, tenemos la verdad. Ellos salieron anunciando la verdad, confiando en Dios, usar su evangelio para transformar las vidas de otros, para que el evangelio de Jesucristo sea conocido en todo el mundo. Había una carta del apóstol Pablo donde con más claridad él explicó y defendió el evangelio. Y es el libro donde estamos dedicando nuestro tiempo entre mis predicaciones ahora. La carta conocida simplemente como la carta a los romanos. Si no están ahí todavía, vamos a Romanos capítulo 1. Voy a empezar leyendo en versículo 8. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, porque todo el mundo se habla de su fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logré ir a ustedes.
porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados. Es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno de la fe de otro, tanto la de ustedes como la mía. Y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes de ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Tengo obligación, o sea, soy deudor, tanto para con los griegos como para los bárbaros, para con los sabios como para los ignorantes. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Padre, damos gracias por tu palabra y por el mensaje que fue dado a nosotros, las buenas nuevas de Jesucristo, quien dio su vida y rescate por muchos. Damos gracias por la carta ante nosotros y por el mensaje que podemos proclamar. Y pido, Señor, usar tu palabra en nuestras vidas para no solamente rellenar nuestras cabezas con más información, pero para motivar a nuestros corazones a actuar, de salir de aquí, entre un lugar donde podemos recibir el ministerio unos a otros y entrar al mundo anunciando el mensaje que fue anunciado por el apóstol Pablo en esta carta. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Fue versículo 17 que tanto impactó a Martín Lutero en su día, que fue usado para motivar a él a entender que el mensaje que estaba siendo anunciado por la iglesia ahí en Roma no fue el mensaje del Evangelio de Cristo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La introducción de su carta, ahí en la introducción de su carta, Pablo dio gracias al Señor por los hermanos romanos y expresó su deseo de estar allí con ellos para impartir algo espiritual y para experimentar la mutua edificación en el Evangelio con ellos. También sabemos por capítulo 15 de su carta que Pablo tenía el anhelo de llevar el evangelio hasta España con la ayuda de los hermanos romanos en cumplir su misión a predicar el evangelio ahí. Por medio de su carta, Pablo defendió la justicia de Dios en salvar a los injustos pecadores por medio del evangelio de Jesucristo. Pablo explicó cómo Dios es justo en condenar a los seres humanos, porque entre ellos no hay justo ni aun uno. Todos merecen el infierno y la separación de la misericordia y gracia y amor de Dios, del Dios eterno. Pero también Dios es justo en salvar a los pecadores injustos, porque Cristo ya pagó el precio por ellos, los que creerán en Él. En su carta, como en ningún otro, tenemos una explicación detallada de todo aspecto de la salvación pasada, presente y futura. Tenemos una vista clara de la soberanía de Dios en escoger a los suyos para la salvación. Y por fin, como es su costumbre, Pablo nos exhorta en cómo aplicar las doctrinas y la teología que él ya enseñó en la primera parte de su carta. Con el tiempo que tenemos ahora, vamos a investigar nada más 4 versículos de esta gloriosa carta. Los versículos 14 al 17 de Romanos capítulo 1.
No es mi intención ahora explicar todo el detalle que está ahí en el pasaje. Quiero que enfoquemos solamente en 3 declaraciones de Pablo en relación del Evangelio. 3 actitudes que Pablo muestra que también deben ser mostrados en nuestras vidas. En el versículo 14, Pablo dice que era deudor en relación del Evangelio. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Estoy en deuda. Tengo obligación, dice Pablo, tanto para con los griegos como con los bárbaros, o sea, los no griegos, para con los sabios como para los ignorantes. Soy deudor, estoy en deuda, tengo obligación. Pablo usó el término del mercado financiero, de tener una deuda, de tener una obligación, como alguien que ha contraído una deuda. Usado aquí como uno que tiene deuda a otra persona por lo que alguien hizo por él. Tiene una deuda a otra persona por lo que alguien hizo por él. Tenemos una buena ilustración en la parábola de los deudores, como fue enseñado por el Señor en Mateo 18. El contexto es el proceso de cómo confrontar el pecado en la vida de un hermano, o por lo menos alguien que confese de ser hermano, con la meta de facilitar el arrepentimiento y la reconciliación entre el pecador y Dios. Y después Pedro preguntó a Jesús algo sobre el perdón. Mateo 18, 21, 22 dice, entonces acercándose Pedro, preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces pecara mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. El punto es que nunca puede parar. Si tu hermano arrepiente, tiene que perdonar. En los versículos 23 al 35, él siguió. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. A comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagará la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Pero y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir, aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le había 100 denarios. Y echándole mano lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné todo aquel deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido con tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. El hombre tenía una deuda que fuera imposible a pagar en toda su vida, pero recibió el perdón.
Si somos cristianos, nosotros hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Entonces también debemos dar perdón a otras personas. Pues el contexto específico aquí es dar perdón a los hermanos que arrepienten de sus pecados. De la misma manera, podemos decir que como recibimos el perdón de Dios, porque alguien nos compartía el Evangelio, entonces debemos compartirlo con los demás. Podemos usar una ilustración como algo encomendado a usted, un cierto dinero pues, y usted tiene la responsabilidad de regalarla a otra persona. Es como Pablo en Romanos 1:14 consideró su deuda a la humanidad por el regalo tan grande que él recibió del Evangelio. Es como si yo doy a 1,000 pesos a mi hermano Tony y decía, hermano Tony, tienes que dar los 1,000 pesos a Max. Hasta que mi hermano Tony da el dinero a mi hermano Max, el hermano Tony es deudor conmigo y con nuestro hermano Max. Es un principio de mayordomía. El dinero no es propiedad de Tony. Él es mayordomo, nada más. Tiene una responsabilidad con este dinero. En algún sentido, Pablo lo consideró sí mismo deudor con el mundo por causa del Evangelio. No en el sentido que él tenía que pagar a Cristo en ninguna manera. Él recibió la salvación como es un regalo. No pagamos por los regalos. Recibimos los regalos sin pagar. Gracias a Dios, estamos acercando la Navidad, ¿no? Y queremos recibir regalos. ¿Cuántos de ustedes van a sacar billete para pagar por los regalos que alguien va a regalarte el día de Navidad? No tiene sentido. Pero la manera que Pablo está hablando, él recibió, fue un regalo, pero él siente una obligación al mundo a anunciar el mensaje sobre tal regalo. Recibiendo un regalo tan grande por el Evangelio, Pablo consideró su responsabilidad de cumplir con la gran comisión de Jesús una necesidad en su vida. Alguien encomendada con el Evangelio es mayordomo del Evangelio y tiene una responsabilidad de proclamar el mensaje a los demás. Mejor que solamente mayordomo, el quien recibe el Evangelio puede disfrutar de todo beneficio del Evangelio y al mismo tiempo proclamarlo a otro para que otro reciba lo mismo por medio de la gracia de Dios. Es un regalo que nunca se acaba. Podemos disfrutar el beneficio y anunciarlo para que otros puedan disfrutar lo mismo. Y más importante que el beneficio para nosotros y los demás, la oportunidad que tenemos por medio del Evangelio, glorificar a Dios, exaltar a Cristo. Como gratuitamente recibimos, gratuitamente debemos dar. ¿Cuántos de nosotros realmente sentimos nuestra responsabilidad a compartir el Evangelio como una obligación? O sea, una deuda a los demás. Somos deudores a todos que pasan alrededor de nosotros. En relación a la proclamación del Evangelio, necesitamos adoptar la actitud de Pablo y pensar, debo que hacerlo. Debo que hacerlo. Esa es la primera actitud que debemos adoptar en relación del Evangelio. Hay 3 actitudes aquí. Primeramente, debo proclamar el Evangelio. Debo proclamar el Evangelio porque siento obligación. Tengo obligación, soy deudor tanto para los griegos como para los bárbaros, los que no son griegos por nacimiento ni cultura. Para con los sabios como con los ignorantes. Con todos.
sin importar la cultura, ni el estado de su educación en la ciudad y entre los pueblos, podemos decir en nuestra cultura aquí en Mochicawe, con los yoremes y los yores, o sea, con los indígenas y los no indígenas, con educados y no educados, con ricos y pobres, ancianos y jóvenes, hombres y mujeres, amigos y enemigos. Dios tiene sus escogidos entre toda tribu y toda lengua. Entonces somos obligados a anunciar el Evangelio a todos. Debemos sembrar el Evangelio entre todas las personas y entre todos lugares, dejando los resultados a Dios. Pero no podemos asumir que conocemos los resultados últimos de Dios. Es interesante como algunos han adoptado la idea que hemos anunciado el Evangelio en alguna forma, en algún lugar por cierto tiempo y no fue la respuesta que queremos ver, entonces esta gente va al infierno. Vamos a otros. Porque no tenemos el control y no sabemos quiénes son los escogidos de Dios, ni cuándo Dios va a salvar a los escogidos. Tenemos la responsabilidad de sembrar y seguir sembrando el Evangelio. Recientemente, hermano Antonio y su familia, y Daniel y yo, teníamos la oportunidad de visitar a Pastor Joel ahí en Compostela. Compostela es un pueblo similar a Mochicawe, aunque un poco más grande, muy católica y bien metido en su religión en contra del Evangelio. Y él tiene años ahí predicando el Evangelio. Y primeramente los que acercaron no fueron de allí, fueron gente de afuera, fueron gente de Guerrero, fueron gente de Oaxaca, fueron gente del sur que vinieron a trabajar en el campo, que estaban lejos de sus familias y lejos de sus tradiciones. Y ellos fueron los primeros de acercar. Y apenas ahora hay personas que crecieron ahí en Compostela que están acercando. ¿Por qué? Porque él ha sido fiel a seguir desarrollando relaciones con las personas, anunciando el Evangelio, asistiendo los funerales y predicando el Evangelio, apoyando a las personas que están enfrentando dificultades, mostrando el amor de Cristo y la compasión por las personas. Y desarrollando una relación para que pueda conectarse el Evangelio con ellos. Todos necesitan el Evangelio y no sabemos quiénes que están rechazando el Evangelio en este momento van a aceptar el Evangelio en el futuro. Algunos de ustedes tienen familiares y han orado y anunciado el Evangelio por algo de tiempo, por algunos años. Y por fin algunos conocieron a Cristo y otros todavía están rechazando el Evangelio. Siguen anunciando el Evangelio, siguen orando por ellos. Cuando llega el piensa, no, pues yo he compartido el Evangelio tanto tiempo con mi familia, pues ellos a lo mejor no son elegidos de Dios. Qué arrogante pensamiento de pensar que tú conoces la mente de Dios y quién Él escogió en la eternidad pasada. No sabemos quiénes son los escogidos hasta ellos conocen a Cristo o mueren en su pecado. Sabemos quiénes son los elegidos y los que no fueron. Pero mientras ellos están respirando, pueden arrepentir. Y debemos seguir evangelizando. Debemos seguir evangelizando todos. Los que están a nuestro alrededor, donde vivimos, donde trabajamos, donde estudiamos. Los vecinos necesitan escuchar. Nuestros familiares necesitan escuchar. Empezamos una nueva iglesia y como iglesia aquí estamos apoyando empezar una nueva iglesia ahí en Los Mochis. Es una ciudad de, no sé, algunos 300,000 personas y solamente por ser un lugar más grande no significa que estas personas van a venir corriendo a la iglesia. Tenemos que ir y abrir la boca y anunciar el Evangelio a ellos, tal como en los pueblos y las ciudades. Tenemos que anunciar el Evangelio que tiene el poder para convencer a ellos de su necesidad de arrepentir de sus pecados.
y confiar en Cristo. Debo proclamar el Evangelio. Siento obligación, dice Pablo. ¿Qué más? Versículo 15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Pronto estoy a anunciarles el Evangelio. Tengo obligación, soy deudor tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para los ignorantes. Así que por mi parte ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. No solamente debo proclamar el Evangelio, deseo predicar el Evangelio. Deseo predicar el Evangelio. Pronto estoy, o sea, ansioso estoy de anunciar el Evangelio. Necesitamos adoptar el segundo actitud de Pablo en relación del Evangelio también. Deseo predicar, o sea, anunciar el Evangelio. Pues todos nosotros tenemos cosas que no debemos, que debemos hacer, pero que no deseamos hacer, ¿no? A veces tenemos que trabajar cuando no queremos trabajar. Tenemos que estudiar cuando no queremos estudiar. Tenemos que pagar unos deudas cuando no queremos pagar lo que debemos pagar. Pero en relación del Evangelio es ambos un deber como un deseo. Tengo que y quiero que anunciar el Evangelio. Debo que y deseo que predicar a Cristo. Noten la palabra aquí también. También. Así que por mi parte ansioso estoy a denunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. También a ustedes, tal como los demás. Indica que Pablo fue listo, dispuesto y ansioso de proclamar el Evangelio en cualquier lugar en donde él se encontraba a sí mismo. Él no empezó de ser pastor, plantador o misionero cuando va a llegar a Roma. Donde estaba, él ya estaba anunciando el Evangelio. Él estaba con compasión por las personas y deseo en su adoración a Cristo que otros sean convertidos. También en Roma, tal como en otros lugares. Aún para Roma, el capital del mundo en su día, Pablo tenía el mismo mensaje. Un mensaje, y el corazón de su mensaje, el Evangelio de Cristo. La muerte, el sepulcro y la resurrección de Jesucristo. Hoy día tenemos la popularidad de la idea que el mensaje tiene que cambiar dependiendo quiénes son los oyentes del mensaje. Como los políticos. Muchos caen a la tentación de silenciar su mensaje o de modificar su mensaje o mezclar su mensaje con otras ideas dependiendo cuál grupo está cerca en tal momento. No podemos cambiar el mensaje. Entre el pueblo o la ciudad, judíos y gentiles, ancianos y jóvenes, educados y no educados, el mensaje es lo mismo. Solamente hay un mensaje con el poder de cambiar las vidas. ¿Cómo sienten ustedes? Hermano, hermana, ¿hay un entusiasmo en tu corazón? ¿Estás dispuesto en cualquier momento, en cualquier lugar, para proclamar el Evangelio? ¿O sientes pena? ¿Sientes pena a veces de levantar su voz en proclamar el Evangelio? Cuando tu familia perdida está o sus vecinos inconversos están, ¿sientes la obligación de compartir las buenas nuevas del Evangelio? ¿Sientes un anhelo para anunciar las palabras de vida a los que son espiritualmente muertos? ¿O estás más preocupado por ti mismo? ¿Y qué van a pensar de ti tus familiares y tus vecinos? ¿No has pensado? A lo mejor no van a aceptar o a lo mejor van a pensar que soy un religioso fanático. A lo mejor más adelante puedo, pero ahora no. Es la cultura de ser gente de mañana, ¿no? Hermanos, no hay garantía
que nosotros vamos a tener una mañana. Nosotros ni las personas que necesiten escuchar el Evangelio. Pablo nunca pensó así. Pablo exclamó, no me avergüenzo del Evangelio. Él sintió obligado, en deuda a los demás. Tengo obligación, soy deudor tanto para con los griegos como para los bárbaros, para con los sabios como para los ignorantes. Y Pablo sintió ansioso para proclamar el Evangelio en cualquier lugar. Así que por mi parte, pronto estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Debo proclamar el Evangelio, tengo que hacerlo. Deseo predicar el Evangelio, quiero que hacerlo. ¿Por qué Pablo? Porque dice Pablo 16 al 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque dependo en el poder del Evangelio. Dependo en el poder del Evangelio. Estoy confiando en el poder de Dios. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio, Pablo? Porque Pablo confió en el poder del Evangelio. Pablo dependió en el Evangelio, el Dios quien salva. Pablo no dependió en sus propias palabras, su habilidad de convencer a alguien a creer en Cristo y aceptar el Evangelio. No, Pablo entendió que la salvación es obra 100% de Dios. Hermanos, debemos adoptar esta actitud que tenía Pablo en relación del Evangelio. Debo proclamar el Evangelio, deseo predicar el Evangelio, dependo yo en el poder del Evangelio. No dependemos en nosotros, sino en Dios y su poder. Somos débiles, pero el mensaje no es débil, es poderoso. Porque dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. Suena un poco raro, ¿no? Hablar de tener vergüenza del Evangelio. Pero es porque Pablo entendió que hay un costo personal asociado con anunciar el Evangelio. Algunos rechazan el mensajero tal como rechazan el mensaje. Hay un estigma pegada al mensajero del Evangelio. Por eso algunos caen a la tentación de bajar el tono del mensaje. Algunos le echan por atrás en lugar de hablar con confianza. Algunos tienen el deseo de ser aceptados por los demás en lugar de ser aceptados por Cristo. Deben recordar las palabras de Cristo en Mateo 10, 32 y 33. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo sientes tú? ¿Estás avergonzado del Evangelio? A lo mejor no va a ponerlo en estas palabras, pero realmente tiene pena de Cristo. Piensa aquí de descargar para nosotros todas las razones para que podemos confiar en el Evangelio, dados aquí en los versículos 16 al 17. Desde su fuente que es Dios, su alcance a todos los que creen, su esplendor, la justicia gloriosa de Dios revelado y su seguridad de no solamente salvarnos de nuestros pecados, sino también a santificarnos y separarnos de nuestras vidas pecaminosas. Pero quiero parar aquí y platicar muy franco con cada uno de nosotros juntos, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que compartí el Evangelio con alguien?
¿Cuándo fue la última vez que sentía que debería compartir el Evangelio con alguien? Y por algunos, cuando sentía la obligación, ¿por qué cerraste la boca? Cristo es digno de recibir la adoración de todos. Pero la mayoría a nuestro alrededor no adoran a Cristo, ni pueden adorar a Cristo en su condición presente. Necesitan ser salvos, necesitan ser convertidos a Cristo para cumplir con el propósito para que fueron creados, glorificar a Dios. Más que rescatar a los pecadores del infierno, que es una motivación que tenemos y es bíblico, pero aún más que el deseo de verlos rescatados, debemos desear que Cristo sea adorado. Lo más que amamos a Cristo, lo más que adoramos a Cristo, lo más va a crecer en nosotros el deseo que otros se convierten de sus ídolos a Cristo, porque Él debe ser exaltado y adorado. Si has recibido el regalo tan grande del Evangelio, si has recibido Cristo como Señor y Salvador de tu vida, si has recibido el perdón de tus pecados pasados, presentes y futuros, si has recibido la vida eterna con Cristo, si tú eres encomendada con un tesoro tan glorioso y comisionado del Señor a compartir el tesoro con los demás, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo con este regalo? Este tesoro, el mensaje del Evangelio. Unos son muy fieles. Sacrifiquen su tiempo, aún sus recursos, no muestren pena ni vergüenza del Evangelio. Y gracias a Dios tenemos personas así, personas como los que compartieron el Evangelio con nosotros, que predicaron el Evangelio, que anunciaron las buenas nuevas con nosotros, aun cuando estábamos rechazando el mensaje. Aun cuando nosotros rechazamos a Cristo. Pero gracias a Dios había personas fieles, como algunos que están aquí, que están anunciando el Evangelio. Pero a otros, es que no sé cómo van a reaccionar la gente. Es que no tengo tiempo. Yo estoy trabajando mucho, llego muy tarde, entonces yo necesito tiempo mío. Es que yo soy muy temeroso. Es mi temperamento. Pero Dios está transformándote de ser como Cristo. Es que no me gusta la manera que ellos están compartiendo el Evangelio. Yo no estoy de acuerdo. Yo no creo que esa es la manera correcta. Hay otra manera. Muy bien. ¿Estás usando tu manera de compartir el Evangelio? Como alguien ha dicho, aunque no es perfecta mi manera de compartir el Evangelio, me gusta mi manera más que tu manera de no compartir el Evangelio. Es que no quiero conflictos con mis vecinos y mis familiares. Que realmente está diciendo es que no quiero yo sentir rechazado. No quiero yo recibir el conflicto. Estoy preocupado por mí más que por ellos, más que por Cristo. ¿Qué dice Mateo 10, empezando el versículo 32? Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz,
sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, y la hija contra su madre, y la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por causa mía, por mi causa, la hallará. La paz verdadera entre los familiares solamente viene cuando hay paz primero entre todos y su Señor. Salvación es la obra del Señor. Entonces debemos orar al Señor sobre las personas que estamos evangelizando. Y cuando estamos orando por ellos, va a aumentar nuestro amor para ellos. Amor para Cristo también y para la evangelización de nuestros conocidos. Y si tú no tienes Cristo todavía, a lo mejor creciste en una familia cristiana, estás asistiendo a la iglesia con la familia, estás aquí, pero realmente no has arrepentido de tu pecado. ¿No has confiado en Cristo y solamente en Cristo? En Él quien murió en la cruz del Calvario para pagar la pena del pecado por todos los que fueron escogidos y que van a creer en Él. Debes arrepentir y confiar en Él. Somos una iglesia reformada en el sentido que el evangelio que proclamamos es el evangelio de acuerdo con la Biblia, lo que fue enfatizado por los reformadores en contra de un falso evangelio que estaba siendo proclamado. Pero si somos una iglesia de esta línea, debemos entonces no solamente hablar entre nosotros sobre tan bueno es que tenemos el verdadero evangelio. Tenemos que hablar allá con la gente que no conocen a Cristo. Si somos una iglesia evangélica, esto implica que tenemos el evangelio, pero ¿qué vamos a estar haciendo con el evangelio? ¿Estamos preocupados nada más por nosotros y los pocos ya salvados que vienen para juntar con nosotros? ¿O estamos preocupados por los que todavía no han escuchado el evangelio? Porque es muy fácil de quejar, ¿por qué estas iglesias que no están haciendo esto correcto y otro correcto y su doctrina está mal en este área? Pero hay personas que están siendo salvos. Algunos con tiempo salgan de ahí y llegan aquí como algunos de ustedes. Pero ¿por qué están siendo salvos por allá y no aquí? Porque hay personas preocupados por la adoración de Cristo, por los que todavía no son salvos. Están anunciando el evangelio. Si vamos a ser una iglesia verdaderamente reformada, evangélica, implica que tenemos que anunciar el evangelio verdadero, no solamente hablar entre nosotros sobre el evangelio. Debemos hablar entre nosotros, el evangelio es para nosotros también como creyentes. Pero la preocupación de este texto, la preocupación del apóstol Pablo al inicio de su carta sobre el evangelio, es decir que no tengo vergüenza del evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios para salvar a todos. Pero ellos necesitan escuchar el mensaje. Tenemos que predicar el mensaje. Tenemos una obligación. Debo anunciar, proclamar el evangelio. Deseo predicar el evangelio. Dependo en el poder del evangelio. Señor.